Ya, muy buenas tardes. Estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección 2. Hoy nos toca ver la última parte del contenido de Matemática 1. Ciertamente este semestre ha sido bastante productivo. Empezamos con álgebra, potenciación, ley de signos. Y por favor, eso tienen que saberlo en la punta de la lengua. Factorización, tienen que saberlo en la punta de la lengua. Operaciones con decimales, operaciones con números racionales o fraccionarios o con fracciones, como le quieran llamar. Eso lo van a usar en todo un montón de cursos en el futuro. Y segurito que ningún profesor va a decir, miren, 2/3 más 1/5 es igual a tanto. Olvídenlo. Ningún profesor se va a detener a explicarles la multiplicación, la factorización y todo eso. O sea, para eso es que ustedes estudian este curso. El curso de Matemática 1 es fundamental para muchísimos cursos de la carrera. Yo quiero pedirles, por favor, no copien tareas, no copien exámenes, no copien absolutamente nada, porque si alguien gana el curso, porque alguien lo ayudó, alguien le dio copia, los cursos venideros no los va a ganar y se va a quedar en la plena luna, ¿de acuerdo? Entonces, si aún tienen dudas con algún tema, se les dificulta algo, por favor, pregúntenme. A mí me gusta explicar. Si no entienden, pregúntenme y hasta podemos hacer una sesión especial un sábado en la noche, un domingo, para que ustedes refuercen. Todo lo que se da en este curso es fundamental para los cursos numéricos, dígase Matemática 2, Matemática 3, Físicas, Estadísticas y Estructuras, que estructuras, topografía y etcétera son cursos fundamentales para el diseño de edificios y construcciones y demás, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos corresponde ver la última parte y yo considero que es la parte más bonita y por eso la dejamos de último. Es referente a triángulos. Vamos a aprender, mejor dicho, vamos a repasar todo lo que ya saben. Jairo, ¿le cuestan los triángulos, trigonometría? ¿No? Sí le cuesta, pero ya va a ver que ahora no le va a costar. Es bien fácil y es muy bonito. Lo vamos a ver despacio. Vamos a empezar con conocer los lados de un triángulo, sus medidas. Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3 lados. Entonces, hay una fórmula mágica y maravillosa que si yo conozco 2 lados, puedo conocer el tercer lado, ¿de acuerdo? Y solo eso vamos a aprender hoy. Pero les voy a pedir que trabajen ordenadamente. Yo voy a explicar primero y después ustedes van a resolver los ejercicios en PowerPoint. De aquí hasta que se acabe el semestre, olvídense de trabajar con lapicero. Lo van a hacer directamente en PowerPoint. Van a dibujar su triángulo, van a colocar la fórmula con rojo, como siempre se los he pedido. Posteriormente, así como hemos trabajado, les dan los datos, colocan sus datos, sustituyen los datos en la fórmula, encuentran el resultado y finalmente colocan la respuesta, como acaba de hacer Jairo, con letra mayúscula, respuesta, y luego su respuesta continúa con letras mayúsculas. Si ustedes trabajan con orden, todo va a estar bien, ¿de acuerdo? No se inventen pasos, no omitan, ay, es que no lo quiero escribir. No, la matemática es linda, es franca, es transparente, es imparcial, no tiene preferidas ni preferidos. La matemática funciona bien con todos si ustedes respetan las reglas del juego. Es como básquetbol, como fútbol, tiene sus reglas. Si en básquetbol toman la pelota con las 2 manos, les quitan la pelota. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer cuando están rebotando, ¿verdad? Entonces, en matemáticas, si hacen mal algún paso, pues yo les tengo que quitar puntos, porque no están respetando las reglas del juego, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir pantalla y como siempre, yo les he dicho, si tienen alguna duda en cualquier momento, me detienen,
con voz alta me dicen para que yo les escuche y entonces vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Yo a partir de este momento ya pierdo la vista de ustedes y ya enfoco mi mirada únicamente en la presentación. Entonces, hoy, perdón, estamos en semana 13, perdón, es semana 14. Aquí está. Perdón, hoy nos corresponde la semana 14 y como les decía, trigonometría, trigo quiere decir triángulo, 3 lados, 3 ángulos, y nomosnometría es la medición de triángulos. Entonces, ¿para qué pueden servirle los triángulos? Pues aquí tienen el diseño muy característico y muy propio de algún arquitecto que con base en trigonometría construyó estos edificios. Entonces, dice uno, wow, sí tiene aplicación. Y muchísimas más. Entonces, un triángulo es una figura cerrada que tiene 3 lados y 3 ángulos. Ingeniera, Hoy, ¿sí? disculpe, no sé si solo soy yo, pero estoy viendo la presentación anterior. Sí, como que se quedó También. grabada. Ajá, la de la semana 13. Ahorita no miran nada. Ok, gracias. Nada. Se quedó en la 13, no quiere pasar a la 14, ya vieron. Va, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a trabajar trigonometría en esta última parte del curso. A partir de hoy, ustedes todo lo van a trabajar en PowerPoint, un ejercicio por diapositiva. Y después de un tiempo yo les digo, bueno, a ver, fulana o sutano presente en pantalla, compartimos pantalla y vamos a ir viendo. Si yo le hago las observaciones a una persona, no es que solo a esa persona se las estoy haciendo, sino si yo se lo digo a Juan, es para que todos lo pongan en práctica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces les decía, trigonometría es el estudio y medición de triángulos. Trigo, triángulo, y nometría, nómetro es medición. Y que tiene aplicación, acá les mostraba uno de 100,000 millones de ejemplos en donde la trigonometría se aplica en arquitectura. Tiene muchísimas aplicaciones. Un triángulo entonces es una figura plana. Y vamos a establecer de una vez. Yo no quiero ver X, no quiero ver H, no quiero ver P, no quiero ver M, no quiero ver otra letra que no sea A, B, C. ¿De acuerdo? Así es como lo quiero ver yo en mi curso. Entonces, una figura que tiene 3 lados y a los lados los vamos a representar con letras minúsculas. Si mira mi cursor, que está señalando la letra A minúscula. Sí. Muy bien. Sí, gracias. Si mira mi cursor que está señalando la A minúscula, el ángulo que se opone a este lado es el ángulo A, pero mayúscula. Si yo tengo acá el ángulo B mayúscula, porque los ángulos los vamos a representar con mayúsculas. Algunos autores lo representan con letras en latín, alfa, beta, gamma, teta, pi, y epsilon, y etcétera. Pero yo prefiero, si tengo el lado A minúscula, el ángulo A mayúscula es el opuesto y ahí estamos. Si tengo el ángulo B mayúscula, el lado opuesto es B, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con C. Un triángulo isósceles quiere decir que tiene 2 lados iguales y se ve perfectamente que A y B tienen la misma medida, solo C es distinto. El triángulo equilátero, X quiere decir igual, sus 3 lados tienen exactamente la misma medida y el triángulo escaleno, cada lado es diferente a los demás, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, recordemos, si este es el lado C, el ángulo C es el opuesto. Si este es el ángulo B, el lado B es el opuesto. Y si este es el lado A, el ángulo A siempre es el opuesto. Esa es la regla, una de las reglas de este juego. ¿De acuerdo? Bueno, según la medida de sus lados entonces, 3 lados iguales, X quiere decir igual,
Isósceles tiene dos lados iguales que se marcan con una línea. Estos dos son iguales. Y escaleno, los tres lados tienen diferentes medidas. Pero podemos clasificar también los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Entonces, quiero que tengan presente y que apunten un axioma que aplica a trigonometría, que en todo triángulo, la suma de los ángulos internos, este es un ángulo interno, este es otro y este es otro. Un ángulo va a ser la unión de dos lados y tiene tres ángulos. Cuando un triángulo tiene sus tres ángulos menores de 90 grados, no necesariamente iguales, entonces se llama acutángulo. Un triángulo rectángulo quiere decir que tiene un ángulo recto y ese ángulo recto mide 90 grados. Si aplicamos el axioma que la suma de ángulos internos en todo triángulo es 180 grados y este mide 90, ¿cuánto mide la suma de estos dos? ¿Cuánto mide? 90. Perfecto, muy bien. Si uno mide 90 y la suma de los tres es 180, entonces la suma de estos dos tiene que darme 90 grados. Muy bien. Y obtusángulo, un ángulo obtuso es un ángulo que es mayor a 90 grados. Si tiene 91 grados, ¿será un triángulo obtusángulo, sí o no? Sí. Perfecto, muy bien. Si es mayor a 90 grados, se convierte en un triángulo obtusángulo. Muy bien. Entonces, vamos a entrar hoy a ver los triángulos rectángulos. Dijimos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Lo vamos a identificar con un cuadrito en la unión de ellos. ¿Dónde hay ángulos rectos en donde están ustedes? ¿Dónde miran un ángulo recto? ¿Y en el piso? ¿Tiene ángulos rectos? Miren las paredes. Miren la unión del techo y pared. ¿Están a 90 grados? Se supone que sí, ¿verdad? Entonces, el ángulo recto lo identificaremos con un cuadrito. En un triángulo rectángulo, al lado más largo siempre lo vamos a identificar con la letra C minúscula y lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Cómo se llama? Hipotenusa. Va a ser el lado más largo. ¿Cómo se llama? Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. Muy bien, Aneli. Hipotenusa es el lado más largo y los otros dos lados se van a llamar catetos. Si este es el cateto A, el ángulo A forzosamente es el opuesto. ¿De acuerdo? Si este es el ángulo B, el cateto B es el que se opone. Y el lado más largo se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Bueno. El teorema de Pitágoras, que es lo que vamos a estudiar hoy, dice, creo que, miren el título ustedes, donde dice el teorema de Pitágoras, ¿lo logran leer? Sí. Sí. Ah, va. Muy bien. Dice, herramienta para resolver triángulos rectángulos. Establece que la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir un momentito. Muy bien. Entonces, el teorema de Pitágoras básicamente dice C cuadrado, dijimos que C siempre va a ser la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Pero como yo no quiero saber cuánto es C cuadrado, sino cuánto es C, la operación inversa de la potenciación es la radicación. Entonces, obtengo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados y eso me va a dar el valor del lado que yo necesito. Veamos aquí, por ejemplo,
está con colores. El cateto A mide 3 unidades. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. 3 al cuadrado son 9 cuadritos. ¿Cuántas unidades mide el cateto B? 4. 4 unidades, muy bien. Y 4 al cuadrado es 16. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuántas unidades? Digamos, como que 25. 5 por 5, 25. Entonces, fíjense bien. Yo lo que quiero encontrar es cuánto vale C, cuál es la longitud de la hipotenusa. Entonces digo, es igual a al cuadrado más B al cuadrado. 9 más 16, 25, y raíz cuadrada de 25 es 5. Justo se cumple, ¿verdad? Eso es todo lo que tienen que aprender en este día. Ahora, ¿qué pasa si yo ya conozco la hipotenusa y lo que me hace falta es conocer uno de los dos catetos? Entonces, aquí les dejo las dos fórmulas, tanto de hipotenusa, que es la suma de los cuadrados de sus catetos, o si lo que quiero es un cateto, entonces a la hipotenusa al cuadrado le resto el valor conocido del cateto. ¿De acuerdo? Siempre al cuadrado. Vean, A va a ser igual a C cuadrado menos B cuadrado y B va a ser igual a C cuadrado menos A cuadrado, siempre raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es todo lo que tienen que aprender hoy. Si quieren tomar una captura de pantalla, me gustaría, porque esto es fundamental. Acá tienen un ejemplo. Lo primero que les van a dar a ustedes es un triángulo de esta naturaleza. Solo esto que está aquí. A ver. Aquí está. Solo esto que está acá, está el 5. Ay, no me deja. Bueno, está el 5 y el 12. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es decir, como es cuando nace un bebé, lo primero que tienen que hacer es bautizar a la criatura. Pues yo les digo, bauticen a su triángulo. ¿Cuál va a ser el cateto A y cuál va a ser el cateto B? Ustedes lo deciden. ¿Sí? En este caso, este es un ejercicio tomado de internet. Entonces, yo quiero que ustedes no se vayan a equivocar. Ah, es un cateto. Jamás. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Y como les decía, hay autores que utilizan ángulos con letras en latín. Entonces, para que ustedes vean que lo importante es saber que el lado más largo en este caso va a ser, ¿qué letra tiene? La La A. Muy bien. Entonces, eso no nos va a quitar que yo le puedo decir que B es 5 y C es 12. No importa, o podría ser diferente, que esto fuera B y esto C, no importa. Pero lo que nos interesa es el concepto del teorema de Pitágoras. Por eso lo estoy colocando acá. Siempre este lado, cuando obtengan el resultado, este lado tiene que tener un poquito más o mucho más que la medida de sus catetos. Si en algún momento ustedes resuelven un triángulo y la hipotenusa les sale igual o menor a los catetos, está malo. De una vez se los digo, es una forma de verificar. Si aquí les saliera 12, no, me equivoqué en algo y lo vuelven a hacer, ¿de acuerdo? Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo en todo triángulo rectángulo. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces, este lado al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus cuadrados de sus catetos. 5 al cuadrado más 12 cuadrado. Pero como yo no quiero a cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, sino yo quiero la hipotenusa, le saco la raíz cuadrada 169 y me da que es 13. El valor de la hipotenusa o la medida de la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa es 13. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tienen que aprender hoy. Aquí tienen otro ejemplo también tomado de internet para que ustedes vean que cada autor escribe de diferente manera, pero el concepto es siempre el mismo. En este caso, hipotenusa es el lado más largo. 10 al cuadrado va a ser igual a h cuadrado más 6 cuadrado. ¿De acuerdo?
Y entonces, como yo lo que quiero es saber cuánto es la longitud de H, entonces a la hipotenusa al cuadrado le resto el valor del cateto conocido elevada al cuadrado. Y a eso le saco raíz cuadrada y me da que H es igual a 8. Acá quiero llamar su atención. La dimensional de la longitud de la hipotenusa y de un cateto está en centímetros. En su respuesta, ustedes deben colocar la dimensional que les dieron en el ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, acá tienen ustedes. Tomen captura de pantalla, por favor. Y así colocarán ustedes, resuelven en una diapositiva cada uno de los ejercicios. Yo les voy a dar un rato, un periodo para que ustedes estén resolviendo y cuando yo les diga ya, yo calcularé que ya terminaron, entonces voy a pedirle a algunos de ustedes que muestren los ejercicios como los han resuelto. Recuerden el procedimiento. Colocan el triángulo, le bautizan, porque miren, este de acá no tiene nombre y este tampoco, entonces nosotros definimos cuál es A, cuál es B y cuál es C, y después colocamos la fórmula, seguidamente sustituimos los datos conocidos, encontramos el resultado y finalmente colocamos la respuesta a cada ejercicio. ¿Ya tomaron captura de pantalla? Aquí tenemos la resolución de este triángulo por teorema de Pitágoras. Ay, solo que tengo es este. Y nos están dando el lado B y el lado A. Identificamos los datos y lo resolvemos con la fórmula para encontrar la hipotenusa, que es C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y luego, ay, no sé qué más decir. Sustituimos los datos que nos dio el problema y encontramos el valor de C, ¿verdad? Sacamos la raíz cuadrada, la sumatoria, y eso nos da 31.24. Entonces, La respuesta es, la longitud de la hipotenusa es C es igual a 31.24 m. Metros. Muy bien. Gracias. Por favor, compartimos, Jessica, el ejercicio que usted nos desarrolló. Gracias. El moradito de abajo. Ese, ahí está. Sí. Adelante. Ay, no sé cómo hacerlo. En el triángulo nos daban B, que es 5 metros, y A, 8 metros. Lo trabajamos por teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Sería 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, eso da 64 más 25, da 89, le sacamos la raíz, da 9.43 y entonces sería la longitud de la hipotenusa es de 9.43 metros. Muy bien. Y colocamos el resultado en rojo en el triángulo, ¿verdad? Muy bien. Dulce Anneli, por favor, el otro ejercicio. Gracias. Ok, ahorita. Listo. Bueno, primero que nada, en el ejercicio se nos muestra los siguientes catetos, los cuales son hipotenusa, que es el lado C, y el cateto, que es el que se nombra con la letra A en minúscula. Entonces, tenemos que identificar el cateto que nos falta, que en este caso sería el cateto B. Dicho esto, nos vamos a las fórmulas que nos otorga el teorema de Pitágoras. Y para solucionar este problema vamos a utilizar el teorema que se identifica como
B igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Luego tenemos que sustituir los datos y para finalizar el resultado es de 8.94. Y para dar una respuesta final se va a colocar como la longitud del cateto B es igual a 8.94 metros. Muy bien. 100 puntos. Solamente. Muy bien, expusieron las tres. Felicitaciones.